oramos, oré, que Dios ponga en nosotros un corazón dispuesto para escuchar cada palabra que así Él me hace permitirle hablarle a cada uno de ustedes. Amén. Pues primero, como de costumbre, siempre lo hago así, le doy gracias a Dios por la oportunidad de traer una palabra de Él. Para mí es más que un honor traer una palabra del Señor. Y gracias a los pastores por la oportunidad de estar aquí trayendo ese mensaje. Pues como ya la pastora oró, solamente quiero orar al Señor que así como ella oró, pues así Él ponga esa gracia en mí y que su gran Espíritu Santo me direccione, así como Él ha ministrado este tema, así sea dicho aquí en este momento, y que el Espíritu Santo así trate con cada uno de nosotros. Hoy le traigo un tema. Siempre le traigo algo nuevo. Le pido al Señor siempre, dame un maná diferente, dame un maná fresco para mis hermanos cada vez que tú así me permitas llevar una palabra. Y hoy lo que le traigo, que así me he permitido traer, es sobre, vamos para que presente. Y para ir aprovechando el tiempo, porque es poco tiempo, vamos a ir ubicando Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Cuando estén por ahí, me dejan saber con un amén. 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 Ok, vamos a leer capítulo 1 y 2. Capítulo 1 y 2. Dice, Proverbio 16, versículo 1 y 2, perdón. Dice, del hombre son la disposición del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Te leo otra traducción y dice, el hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Amén. Y hoy te voy a hablar, ¿quién me dice qué es? Una balanza. ¿Y quién sabe para qué se usa una balanza? Para pesar. Se usa para pesar, pero yo no te voy a hablar de una balanza de la que se usa en los centros de vender algunas cosas, para pesar comida y esas cosas. Te voy a hablar de la balanza de Dios que usa, ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué, hermano? Para pesar nuestras intenciones, nuestro espíritu. Nosotros seremos pesados en una balanza. Y, ¿sabe algo? Todos tenemos que tener una medida exacta. Porque ¿sabe quién que nos va a medir? Un juez justo. Un juez justo de justicia. El creador de cada uno de nosotros. El Dios vivo. El Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que habita en ella es hechura suya. Y es de Él y es para Él. Esa es la balanza que cada uno de nosotros seremos pesados y un día estaremos ahí, pasados por esa balanza. Y Dios nos dirá si somos aprobados, si no somos aprobados, si nos falta. No le va a quitar si a mí me falta, no le va a quitar a la pastora Messi para dármelo a mí y va a decir, bueno, Messi hizo más del trabajo que ella tenía que hacer. Déjame darle
un chin. No se engañe, hermano. Tenemos que dar el 100%. El 100%, porque esa balanza tiene que estar exacta. Y te voy a decir algo, para que tú me vayas entendiendo un poquito de lo que yo te quiero decir. Un día de esto, mi esposo y yo estábamos viajando para Cotuí. Y para allá de unos chicharrones. ¿A qué no le gustan los chicharrones? ¿Dónde estamos aquí? Ay, 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 buenísimo. Y cuando nos paramos un sitio a comprar un chicharrón, y cuando entramos, Sandra dice, pésame una libra de chicharrón. Y el hombre entró en peso y yo me quedé en la jipeta. Y yo chequeo el hombre y veo como que el hombre es un poquito vivo. Y como que yo ahí tengo mucho discernimiento. Y me desmonto y tomo el chicharrón y digo, pésalo. Cuando le entra en el peso, el chicharrón le faltaba más de una cuarta. Y yo le digo, ven acá, amigo, ¿qué te vale a ti? Tú vas a dar una medida exacta. Porque ¿qué tú vas a hacer con una cuarta de un chicharrón? Y él me ve, y yo no sé, donde quiera que yo voy, me ven como si yo tuviera dinero, pero amén, porque lo tengo. Amén. Y me ven como si fuera rica. Y me monto un coche, si son 50 me cobran 100. Y yo, pero ven acá. ¿Y de quién que me ve la cara? Y dice, como quiera no vamos a morir. Y yo, como quiera no vamos a morir. No robes una cuarta de algo que tú vendes, porque cuando tú eres fiel, Dios va a ver tu fidelidad. Si en lo poco le eres fiel, a lo mucho te pondré. Pero entro aquí. El significado de una balanza, pues representa igualdad en la justicia que Dios nos va a tratar. Igualdad en la justicia que Dios nos va a tratar. Y hoy yo te voy a invitar, hoy yo no me voy a mover mucho, me voy a quedar aquí porque voy a tener que leer parte del versículo de la Biblia. Porque tengo que hacerlo tal como el Espíritu Santo así me lo ha ministrado. Y mira, ahí mismo en el capítulo 16 de Proverbios, tú vas a leer también el capítulo 11. Y dice, peso y balanza justa son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Peso y balanza justas son de Jehová, obra suya, todas son pesas en la bolsa. El tema central de este mensaje es: Dios pesa en una balanza nuestro espíritu. Dios pesa en una balanza nuestro espíritu. Y hoy lo que el Espíritu me ha ministrado es: nosotros queremos algo, pero Dios quiere otra cosa para mí. Ahora, ¿cuál es el propósito nuestro? Que lo que nosotros deseamos, queremos, esté conectado con lo que Dios quiere para nosotros. No sé si tú me entiendes. Nosotros queremos algo, pero Dios quiere otra cosa para mí. Cuando yo estaba pequeña, ya una señorita, yo le decía a mi mamá, mami, tal día voy para tal sitio. Y se lo tenía que decir varias veces porque ella era difícil. Y ella decía, mami, déjame ir. Y siempre ella me decía, ok, me decía una cosa piensa el burro y otra que la pareja. Y eso es que habla el plan dominicano. Una cosa pensamos nosotros y otra cosa es la que Dios quiere para nosotros. Una cosa uno quiere y desea, pero otras cosas es la que Dios quiere para nosotros. Ahora nosotros tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos metas, tenemos propósitos, queremos y anhelamos muchas cosas, entre ellas terrenales, espirituales. Entre esas cosas terrenales, dice la palabra de Dios, busca el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. Muchas cosas no serán añadidas, pues así cuando nosotros buscamos el reino de los cielos. Pero en las cosas espirituales, a cada uno de nosotros, Dios así nos ha de preparar para hacer la voluntad que Él tiene
para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros venimos con un propósito de parte de Dios. Y hoy yo quiero decirte, iglesia, tú que estás aquí escuchando esta palabra, no es casualidad. No es porque tú quisiste, no es porque quizá me dijeron, no. ¿Sabe cuál es? El propósito de Dios para que tú escucharas esta palabra y que hoy tuvieras la oportunidad de tener el privilegio más grande que es servir a Cristo, es tener una nueva salvación. Y antes de seguir, quiero decirte, iglesia, que necesito de toda tu atención para que el que le da sueño, pídale al Señor, repréndalo en el nombre de Cristo Jesús. El que hay distracción, repréndalo, para que así me pueda entender lo que así el Espíritu Santo me ha ministrado a mí para ministrar a la iglesia. Amén, mi hermano. Amén. Entonces seguimos. Cada uno de nosotros tenemos anhelos, deseos, metas, propósitos y todas las cosas que queremos, pero en la voluntad de Dios, pues puede ser que sea otro. Puede ser que sea otro. Siempre el que Dios tiene llamado para ser pastor, nunca quiere ser pastor. Le huye a eso. Le huye a eso muy por mí. Y si no, pregúnteselo a esos dos señoritos que están ahí. Y el que quiere ser, bueno, cualquier cosa que sea del reino de los cielos, siempre uno le huye porque anhela otras cosas. Pero en la voluntad de Dios es eso lo que está para nosotros. Y es lo que te voy a hablar de las cosas que tú quieres, pero de lo que Dios quiere para ti. Y te voy a invitar que tú me acompañes en Salmo capítulo 19. Y ahí vamos a entender algunas cosas que así Dios anhela para cada uno de nosotros, que caminemos en su camino en la verdad y haciendo las cosas porque así Él le agrada. Y vamos a leer en la Reina Valera y luego te voy a leer en una nueva traducción para que tú me puedas entender un poquito más. Dice la Reina Valera: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, pues los que andan en su camino, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio. Tus estatutos guardaré y no deje de enteramente. Te voy a leer una traducción diferente. Dice: dichosos los que van por el camino perfecto, que andan conforme a la voluntad del Señor. Dichosos los que andan por el camino del perfecto y los que andan conforme a la voluntad del Señor. Hoy, iglesia, tú que estás aquí, anda tú conforme o andamos conforme a la voluntad del Señor, conforme a los 10 mandamientos, amando a Dios sobre toda la cosa, y que en un momento que se presenta la oportunidad del pecado, decirle no porque amas a Dios. En el momento de que tú tengas que cumplir con los 10 mandamientos, así aceptarlo y caminar por Él, hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero dice el versículo número 2: dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón le buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Dichosos los que andan en el camino del Señor, y dichosos son los que ahí obedecen a andar por la palabra, porque dice
dice la misma palabra, jamás van a hacer nada malo. Y hoy, Dios no quiere buscarte, Dios quiere salvarte. Dios no quiere ni que tú te incomodes, sino Dios quiere que tú te alegres. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos corrige, es porque todavía hay vida. Cuando Dios nos dice, mira, esto no te conviene, algo así, es porque todavía tenemos vida y todavía hay una oportunidad para salvarnos. Entonces, si cada vez que nosotros andemos caminando, hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios le agrada y jamás vamos a hacer lo malo, pues Dios va a recompensar nuestra vida. Y ¿sabe qué te digo? Mira, no te sientas que quizá es algo que estamos aquí, quizá lo hagamos muy bajito, porque cada uno de los que estuvieron más cerca de Dios, cada uno tuvo una falla. Uno tenía un poco de entendimiento, otro tenía más, cada uno, pero Dios quiere que todos vayamos al camino al cual Él ya ha diseñado para cada uno de nosotros. Mira algo, los discípulos eran 12 discípulos y todos estaban cerca de Jesús. En una enseñanza, Jesús le dice, Jesús estaba enseñándole a ellos. ¿Y sabe qué dice Andrés? Los 12 discípulos que estaban cerca de Jesús. Le dice, Señor, muéstranos el camino. Y yo leyendo esto, pero Andrés, vagarás, todavía tú no entiendes cuál es el camino. Si el mismo Dios, está frente de ti, y ya te ha mostrado y ha hablado contigo y te ha enseñado el camino a que tú has de caminar, todavía Andrés no entendía cuál era ese camino. Pero ¿sabe qué le dijo Felipe? Felipe le dijo, cuando el Señor así le enseñaba, Señor, ¿y cuál es tu padre? Felipe le dice, Señor, ¿y cuál es tu padre? Todavía ellos no entendían cuál era el Padre, el cual había venido a la tierra en carne, para así nosotros tener la oportunidad de tener la vida eterna. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad hoy de nosotros reconocer a donde estamos un poquito débiles, así esforzarnos, a donde no estamos bien, arreglarnos y así hacer las cosas de las cuales a Dios le agrada. Pero sigo leyendo, dice el versículo número 4, tú has establecido tu precepto para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mi camino para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenza cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tu justo juicio, tus decretos. Cumpliré, no me abandone del todo. No me abandone del todo. Esto le decía el salmista David a Dios. Dice, Señor, cuando yo ande en tu camino perfecto, Señor, no va a salir vergüenza. Yo andaré en las cosas fielmente delante de ti, porque tú has destinado, así tú has escrito ese camino el cual yo debo caminar, el cual yo debo obedecer, no por el que yo quiera, sino por el que Dios quiera que así yo ande en mi vida y yo camine y yo obedezca, porque si en lo poco nosotros somos bien, pues hacia lo mucho Dios nos pondrá. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Todas las cosas Dios las conoce las intenciones de cada uno de nosotros. El único que sabe la profundidad del corazón de Dios. David le decía, Señor, tú que conoces lo más profundo que hay en mi corazón, permíteme conocer, entender de aquellas cosas que me son ocultas y que yo no he podido arrepentirme. Dámela a conocer para así yo ser arrepentido. Pero había un joven rico al cual se presenta delante de Dios. Ese joven anhelaba la salvación, pero no quería pasar el proceso. Y así muchas veces nosotros estamos. Nosotros anhelamos la salvación, pero no queremos pasar por el proceso. Este joven rico, lo cual lo tenía todo terrenalmente, él se presenta delante del Señor y le dice, Señor,
es ganarme la vida eterna. Y Dios le dice, ve y da todo lo que tú tienes. Y ven y siguen. Iglesia, ¿qué estamos nosotros a dar para seguir a Cristo? ¿Qué estamos nosotros a dar para seguir a Cristo? ¿Qué estamos nosotros a dar para seguir a Cristo? Mira, hay algo que Dios ministraba en mi corazón. Y me ministraba esto y me decía, María, ¿sabe qué? Para muchas personas todavía Cristo no ha muerto. Para las personas que Cristo ha muerto, son para aquellos que han crucificado su pecado en la cruz de Calvario. ¿Sabe cuando tú y yo crucificamos nuestro pecado en la cruz de Calvario? Cuando nos arrepentimos, reconocemos que en nosotros hay una falla, que en nosotros hay algo que debemos de dejar. ¿Cuáles son? No sé, mentira, infidelidad, cosas que delante de Dios no le agradan, doble vida. Somos cristianos en la iglesia, pero en la casa, ay mamá. Somos cristianos en la iglesia, pero en el trabajo, ay mamá. Damos mucha culpa. Y muchas veces nos parecemos si somos del mundo, si somos de cristianos. Y no te hablo de ninguna vestimenta física, porque cuando somos cristianos lo reflejamos. No por la ropa, sino por nuestras acciones, nuestras intenciones. Lo dejamos saberlo y así nos ven la gracia del Espíritu Santo, que así por nosotros lo dejamos saber. Entonces, cuando nosotros crucificamos esos pecados, le decimos, Señor, aquí estoy, con un corazón circuncidado delante de ti, con un corazón desnudo, que ya yo esté dispuesto a seguirte, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. El Señor ahí viene y te trae ese nuevo nacimiento. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay algo más que Dios quiere que nosotros así llevemos en el caminar nuestro. Dios nos está diciendo por lo cual Él quiere que nosotros andemos. Pero tú y yo sabemos por lo cual nosotros queremos andar, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos y anhelamos, y los propósitos que nosotros queremos para nosotros. Y te voy a invitar que me acompañen en Santiago capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. 22. Dice, te voy a hablar de los 7 frutos que así Dios quiere para cada uno de nosotros, a los cuales ya nos lo has dado. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condenes esta cosa. No hay ley que condenes esta cosa. Ahora tú y yo como cristianos, Dios nos demanda a que nosotros tenemos ese fruto que nos da el Espíritu Santo, que es el amor. Hablaba la hermana en el inicio de que nosotros debemos de solidarizarnos en oración por aquellas personas que han perdido un pariente en esa situación de Jesse, y de nosotros así ponernos en oración. Si nosotros tenemos amor por Cristo, tenemos misericordia por el hermano. Si nosotros tenemos amor por Cristo, tenemos amabilidad para cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos amor por Cristo, no nos va a pesar cuando un hermano necesita una mano de ayuda, decir, aquí estoy para ayudarte. No nos va a pesar para cuando usted se ponga a interceder por un hermano, por una situación que así tiene, usted está dispuesta a usted dedicar tiempo para que ese hermano sea restaurado y sea levantado. Y no solo verlo
con el dedo ajustador, sino restaurarlo. ¿Cómo lo restauramos? Intercediendo delante de Dios. Intercediendo delante de Dios. Muchos hombres, desde a nuestro antepasado, intercedieron para que muchas cosas no sucedieran, y así Dios lo escuchó, y Dios así permitió que fuera restaurado esos pueblos. Pero dice que debemos de tener la amabilidad, bondad, fidelidad y humildad. Humildad, ¿qué es humildad? A veces queremos o entendemos, no queremos, sino entendemos que la humildad es de nosotros abrazar al hermano, de nosotros sentirnos bien, gozarnos con el hermano. Humildad, hermano, es cuando reconocemos que hemos fallado delante de Dios y que eso que hemos fallado debemos de arrepentirnos y volver a Cristo. Humildad es que cuando tú sabes que en ti hay algo que no es de agrado delante de Dios, de tú decirle: Dios, he fallado contra ti, perdona. A veces, como dice el hermano Sandy, Señor, ayúdame ahí. A veces que estaba hablando, dice: Señor, ayúdame ahí, ayúdame ahí. Porque muchas veces hay cosas que nosotros no podemos y se nos hacen difícil. Se nos hace difícil dejarlas. Pero con la ayuda del Señor, Él nos ayudará. Te voy a decir otras cosas. El miedo del diablo es que así Él lo escuche. El miedo del diablo es que Él sabe que Cristo vino, siendo hombre, sin ningún pecado, a morir en la cruz de Calvario, por ti y por mí, para que hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Y el miedo de Él es que Él sabe que Cristo lo venció en la cruz de Calvario, mientras vino aquí en esta tierra y nació como nosotros, de un hombre y de una mujer, siendo Él el mismo Dios, y que lo venció en la cruz de Calvario. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de vencerlo. No hay cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que así no lo podemos vencer. ¿Cuáles son los ataques que el diablo te ha dado que tú no lo has podido vencer? ¿Cuáles son las guerras que tú tienes en tu casa que tú no la has podido vencer? La guerra con tu hijo porque es rebelde. La guerra con tu esposo porque quizás ha fallado. La guerra con el hermano. Hablo del hermano de sangre porque quizás te ha hecho una vida, no sé, infeliz. La guerra con el vecino, la guerra en el empleo, la guerra que se ha levantado contra ti. Porque mientras tú no eres cristiano, todo el mundo te ve de lujo y te ve como un pedestal. Pero cuando tú eres cristiano, el diablo levanta a los más cercanos contra ti. Y se levantan para hacerte la guerra. Pero muchas veces, una de esas guerras también son aflicciones, enfermedades. También son conflictos, también son otras cosas. Pero ¿sabe qué, iglesia? Dios vino en esta tierra siendo hombre, sin ningún pecado, murió en la cruz. Y así como Él vino, Dios también nos ha dado ese poder para nosotros vencer aquellos ataques que el enemigo tiene contra nosotros. Dios nos lo ha dado. A veces hay unos ataques, mire, que el enemigo quiere robar la paz interior. Y muchas veces es con la economía, me botaron del trabajo, me falta empleo, cuántas cosas. Y estamos en carne, no siempre vamos a sentir ese gozo que nos da el Cristo. Sí anclado en Cristo Jesús, confiando en Él, pero nos vamos a sentir aflicciones, nos vamos a sentir agobiados y tristes. Porque estamos en una carne que siente. Entonces, Cristo nos dice: yo vencí en la cruz de Calvario aquello que ustedes no han podido vencer. Ahora nosotros, sabiéndolo y conociéndolo hoy, te digo, iglesia, tú puedes vencerlo. Yo puedo vencerlo. Aquello que tú no puedes, que el diablo te dice: no, tú no puedes. No, tú no puedes ir a llevar una palabra, porque tú eres corto de palabras, porque tú eres esto. ¿Sabes qué dijo Moisés? Señor, es que yo no puedo porque soy tartamudo.
Moisés, tú eres el que va. Lo que Moisés quería era otra cosa, pero lo que yo quería era otra cosa para él. Era otra cosa para él. ¡Wow! ¿Qué tiempo llevará? Era otra cosa para él. Entonces, hoy nosotros tenemos muchas cosas que darle a Dios, a los cuales son de agrado delante de Dios. Y tenemos muchas cosas que nosotros queremos, deseamos, anhelamos, y que sabemos que para nuestra vida son de mucho gozo. Pero para el Señor no. Quiere lo que Dios quiere para ti. Y hoy te voy a hablar, no te voy a leer, te la voy a hablar. Te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas un poco más de lo que así Dios me ha ministrado. De alguien que Dios pesó, lo puso en la balanza, lo puso en la balanza y lo encontró falto. Lo encontró falto. Porque tú y yo tenemos que conquistar un reino. Y ese reino se llama la eternidad. Se llama el tú, mientras está aquí, vivir conforme a lo que ya Dios ha diseñado para nosotros. Así como nos dice en Gálatas 5, viviendo en esos 7 frutos del Espíritu Santo. Pero nos dice el salmista David en el Salmo 119, como si nosotros andamos en ese camino, nos vamos a sentir alegres y gozosos. Entonces yo te voy a poner un ejemplo de un rey, el cual vivió, pero hizo lo que a Dios no le agradó. Y si me da tiempo, te diré otro, del cual sí hizo lo que a Dios le agradó. Y fue el rey Josías, que está en el libro de Daniel, capítulo 5. Ubícate ahí para que me ayude ahí en alguna cosa. Y ahí si me equivoco me dicen, hermano, es así. Ubícate ahí, Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. ¿Están por ahí? Le voy a ir a hablar. Este rey Josías era un niño de solo 8 años cuando Dios lo eligió para ser rey. Era hijo de Amós, nieto de Manasés, los cuales ni su abuelo ni su padre hicieron delante de Dios lo que a Dios no le agradó, por cuanto Dios ha sido derribó de ese reino. Pero de este rey, no espérense, que ese no es, yo estoy en ese segundo rey y no es ese rey Belsasar. Y este que quiero hablar primero, no es de Josías. Josías está en Crónica. Pues bien, este rey Belsasar era nieto de Nabucodonosor, el cual, cuando Nabucodonosor murió, pues él quedó destinado como rey. En alguna parte dice nieto, en otra parte dice hijo. En esta traducción dice Daniel, tú siendo hijo del rey Nabucodonosor. Y cuando el rey inmediatamente le entrega ese reinado, lo primero que ese rey hace es que va y rinde una fiesta a aquellos dioses paganos, a dioses a los cuales Dios no le agradaba. Y le rindió una fiesta de tal manera donde buscó las esposas, las concubinas, y ahí había bebida y de todas las cosas. Y cuando él estaba borracho, lo primero que le dijo al copero que servía la bebida, que le buscara los utensilios, los cuales eran sagrados para el Señor. Y cuando buscaron los utensilios, lo llevaron a la fiesta y ahí hicieron todo lo que quisieron con ellos, tomaron en ellos y todo. Y cuando él tomó esos utensilios, lo primero que se le apareció fue una mano, y esa mano escribía Mene, Mene, Tekel, Persin, a lo cual cada una de ellas le tenía que decir algo. Pues entonces, en esa mano que escribía, él se agobió tanto que se encontró tribulado. Y cuando él se encontró en esa tribulación, se desesperó y entró en un momento de desesperación. Mientras tanto, entró su madre y le dijo, mira, aquí en el reino de tu padre hay un hombre llamado Daniel, a lo cual tú nunca más te acordado de él. Que ese hombre tiene inteligencia, sabiduría,
Ese hombre tiene lo que ninguna otra persona se le ha podido ver, en entendimiento, sabiduría y ciencia. Entonces, cuando él le dice eso, dice, ¿dónde está? Dice, él está aquí, mándalo a llamar. Porque ya han venido los magos, han venido los hechiceros, los adivinos, los agoreros, y todo, y ninguno ha podido decirme lo que dice esa mano. Y cuando mandan a buscar a Daniel lo primero que ve los utensilios que son sagrados ahí. Y le dice, pero estos son los utensilios sagrados. Esto ustedes no lo podían usar, hablándole yo así. Pues esto ustedes no lo podían usar. Entonces este rey, lo cual es que le dice, mira, si tú me dices lo que dice esa mano, yo te pondré cadena de oro, te vestiré de púrpura y tú serás el tercero en mi reino. Y le dice, Belsasar, no me interesa nada de tus bienes, ni tu tesoro, ni tu cadena, nada de eso, ni me interesa tu reino. Pero yo te voy a decir lo que dice esa palabra, lo que dice esa palabra. Y dice la palabra, dice ahí la traducción, dice Mene significa Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Dígale a su hermano, ¿estoy yo pesando lo que debería pesar o me falta? ¿Estoy yo pesando lo que debería pesar o me falta? ¿O me falta? Entonces dice, Parsi, el reino de su majestad ha sido dividido y ha sido entregado a manos en medos y en persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiese a Daniel de púrpura y que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que le nombrara en el tercer reino gobernador del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Amén. Hoy te quiero hablar 3 cosas solamente, de las cuales así yo me administraba sobre esto. Y tengo que decirlo porque tengo que obedecer lo que yo así me administraba. La idolatría, primer punto. Muchas veces pensamos que idolatría es rendirnos a cualquier tipo de hierro, de yeso, de que se lo que. Eso pensamos que es idolatría. Pero también idolatría es todo lo que ponemos en primer lugar que no sea Dios. En Cristo, el que vino a morir por ti y por mí en la cruz de Calvario, merecedor de toda gloria, merecedor de toda honra y merecedor de toda majestad. Ese es el primer lugar. Y muchas veces, y me incluyo yo digo, Señor, cuando hay que arrepentirme de nuevo. Tenemos el trabajo en primer lugar. Tenemos nuestros hijos en primer lugar. Venimos a la iglesia porque tenemos un compromiso con el pastor o con Dios. ¿Estás tú adorando al pastor o estás tú adorando a Dios? Dios quiere que tú te entregues a Cristo, siendo Él el primero en tu vida. Y esto me contristaba tanto el alma que decía, Señor, yo no soy cristiana, nada. Y ahí me va un versículo de Isaías, cuando el Señor le muestra así el tercer cielo. Isaías le dice que cuando él ve en el tercer trono, ese trono blanco con ángeles y querubines que estaban ahí, dice, cuando yo vi eso, le dice, Señor, del labio te ha honrado, pero mi corazón está lejos de ti. Y aún estoy en medio del pecado. Y yo le decía, Señor, ten misericordia por los cristianos, que aquello hemos tomado esa oportunidad de que tú nos des la salvación y de nosotros poder verte a ti como nuestro único Salvador. ¿Qué cosa hay en ti que tú tienes en primer lugar? ¿Qué cosa tú no quieres soltar para que Dios haga lo que Él quiere hacer? No te apegues a las cosas de esta tierra, porque son vanideras. Porque aún el rey Salomón, siendo el hombre más rico que
pisó esta tierra. Luego Eclesiastés te dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Suelta lo que tenga que soltar. Busca lo que Dios quiere para ti. Busca lo que Dios quiere para ti. El segundo lugar que quiero decirte es cómo tú estás llevando la palabra de Dios en tu reino, en tu vida. ¿Cómo esto la estás llevando? ¿Estás tú obedeciendo a esos 7 frutos que nos da Gálatas 5? ¿Estás tú obedeciendo a los 10 mandamientos? Y estoy yo también, la pregunta es para mí. ¿Cómo estamos nosotros llevando la palabra de Dios? ¿La estamos llevando a la ligera o la estamos llevando con un compromiso? ¿Le estamos simplemente viniendo a la iglesia porque así tenemos un compromiso de ir a la iglesia el domingo? ¿O estamos yendo a la iglesia porque es el día que Dios nos ha dado para venir a alabarle, a glorificarle, a ser edificado? ¿Para hacer qué? Transformado. Mientras tanto yo sea la misma María, mi pecado no ha sido crucificado en la cruz de Calvario. Pero cuando yo tengo un nuevo nacimiento, me convierto en hija de Cristo. Hay un versículo, pero no voy muy profundo porque el tiempo es corto y ya se me pasó, que habla del acta de nacimiento, por eso será en otra oportunidad que yo te lo daré. Cuando hay un acta de nacimiento en ti, tú tienes un nacimiento. Y en lo espiritual, de Adán y Eva, venimos con un acta de nacimiento, el cual venimos con la muerte encendrada en nosotros. Porque tenemos un pecado que nos persigue. Y tenemos una vida pecaminosa que persigue a su pueblo. Porque desde el momento que Eva se dejó engañar por la serpiente y Adán le hizo caso, nos persigue una maldición. Y por tal caso, Cristo vino a morir en esta cruz de Calvario, a crucificar nuestro pecado, pero resucitó para tener vida en abundancia, para que nosotros tuviéramos, vida en abundancia. Cristo es el Rey de Gloria, merecedor de toda la gloria. Y el tercer punto que te voy a decir es, versa, si nosotros estamos pesando lo que en esa balanza, así Dios nos demanda. Porque así como este rey dice que fue puesto en una balanza y no pesó lo que debería pesar, fue destituido de su trono. Destituido de su trono. Decía la hermana cuando ella inició, solo sabemos el día que nacimos, pero no sabemos el día que vamos a morir. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos una fecha de nacimiento, que sabemos el día que nacimos, pero nadie sabe el día que vas a morir. Y solo tenemos que estar preparados, porque si algo nosotros debemos de estar seguros, es que un día seremos pasados por esa balanza, y que ese peso tiene que estar exacto, y que no le van a quitar al hermano para darnos a mí, porque aquí es Dios más que yo, sino que seremos puestos en esa balanza y tenemos que tener ese peso exacto. Entendiendo ya no te voy a hablar del otro rey, de Josías, porque es poco tiempo. Pero te voy a decir que este rey hizo delante de Dios lo que a Dios le agradó. Cuando cumplió sus 18 años, derribó todos los altares que todos sus antecesores habían parado en las alturas de las ciudades, altares y todas esas cosas. Y cuando él mandó a reparar aquel templo, porque estaba lleno de grietas, encontraron el libro de la ley. Y cuando le leyeron ese libro de la ley, él rasgó su vestido y le dolió tanto que dice: hago un pacto nuevo con Dios. Hago un pacto nuevo con Dios, porque ahí él conoció que de lo que en realidad estaba malo, de aquello que seguían sus antecesores. Pero Josías
hacía las cosas como a Dios le agradó. Como a Dios le agradó. Y cuando él comenzó a reparar aquel templo, había muchas grietas que fueron reparadas. Tú y yo tenemos muchas grietas por las cuales a partir de hoy deben de ser reparadas. ¿Cuáles son esas grietas? No puedo orar, me duermo, estoy cansado, no puedo leer la Biblia porque no entiendo. Mi alma está herida porque en mi pasado surgió algo lo cual me hirió tanto que yo no he podido sanar esa alma. Yo vengo de una familia, lo cual, no yo, estoy hablando aquí a la iglesia, vengo de una familia a lo cual pasé por tantas cosas que hoy, todo eso que yo pasé me ha dejado escuela, a los cuales me han hecho grietas y no he podido sanarla. Son muchas grietas. Hoy es un día a lo cual tú y yo debemos pensar, conocer, analizar, vernos en un espejo, conocer y saber que si no somos encontrados en esta balanza con un peso exacto, pues no podemos tener el reino de los cielos y que seremos cortados del reino de Dios. Seremos cortados. Hay muchas cosas a las cuales tú y yo tenemos que conquistar todavía en esta tierra. Y hoy, tú y yo que estamos aquí en la iglesia, somos privilegiados, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que tenemos vida eterna. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que nosotros tenemos lo mejor en esta tierra. Dios lo quiere. Y te voy a comentar algo que yo hice mientras estudiaba esta parte, ya que le estoy hablando a la iglesia. Y era algo que así lo sentí y hice un jueguito con mi hijo primogénito, Derby Jiménez. Y yo busqué dos cajitas, una era de zapatos y otra estaba bien fea, deteriorada. Y en esa cajita yo escribí dos papelitos y en una le eché una cantidad de dinero. Y en la que yo le eché la cantidad de dinero fue la que estaba más fea y la más chiquita. Y le puse en esa cajita: si tú buscas el reino de los cielos como un tesoro escondido, Dios abrirá la puerta, en la puerta del reino de los cielos, y te dará lo mejor. Y en la otra cajita tenía un papel y decía: pero si buscas aquellas cosas que son de los deseos que tú tienes, de hambre que tienes, de la carne, cosas terrenales, y andas buscando lo bonito porque te gusta, viene arrastrando la maldición de Adán y de Eva, y no vas a entrar al reino, te quedará. Y cuando él lo veía, yo le decía: leer, y se quedó así pensando, y dice: wow, qué palabra. Y me dice: quizá a mí me gusten muchas cosas, o yo quiera ya una novia, pero en el propósito de Dios necesita prepararme más. Pero si espero la voluntad de Dios, mi familia viene bajo la bendición. Pero si me desespero y busco con el hambre, mi familia viene bajo la maldición que perseguimos de Adán y Eva, a los cuales va bajo maldición. Pero cuando Dios complementa un matrimonio por cosas que se levanten, Dios así lo hará que resplandezca. Donde Dios te quiere, tú vas a florecer. Y lo que Dios te tiene, tú vas a ser próspero. De la nada tú vas a prosperar. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Dios dice: yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero que tú tengas lo mejor, que sea lo mejor. Pero para eso necesitamos entender aquellas cosas que aquí hablamos. Que no sea lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere para ti. Que no nos afanemos y luchemos en contra de una cosa y de qué es lo que yo quiero. Si lo que Dios quiere es otra cosa para cada uno de nosotros.
Y para terminar, iglesia, ponte de pie, iglesia, ponte de pie, ponte de pie. Te voy a dejar con esta frase, que me la regaló el Espíritu Santo esta mañana. Y dice: Dios no elige al preparado, Dios prepara al elegido. Por mucho que tú y yo creemos que estamos preparados, sabemos y tenemos conocimiento por aquellos que es como educación, toda esa cosa que hemos aprendido en la universidad y en cada cosa, Dios te dice: yo te preparo, porque Dios prepara al elegido. Y hoy tú y yo que estamos aquí somos los elegidos. ¿Quién lo cree, iglesia? Amén. Tú y yo que estamos aquí somos los elegidos, y Dios quiere prepararnos para una vida eterna y para darnos lo mejor. Amén. Oramos para que así seamos despedidos, no de su presencia, y así nos lleve con bien a nuestros hogares. Padre amado, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, porque me has permitido hablarle a tus hijos lo que así tú has puesto en mí. Ahora te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo sea tratando con cada uno de nosotros, de aquello que nosotros queremos, pero van a conocer lo que tú quieres para nosotros, de lo que anhelamos, pero que no es de interés para ti, porque eso no es lo que tú quieres. Revélanos, Padre, lo que tú quieres para nosotros, y que nosotros así podemos obedecer a la voluntad tuya, que soltemos cosas de este mundo, que sean materiales o de tales cosas, tú las conoces todas, las soltemos, y que nosotros podamos hacer la voluntad tuya, Padre. Ayúdanos a nosotros a humillarnos delante de ti, porque el que se humilla, tú lo enalteces. Por aquel orgulloso, Señor, tú, Señor Padre eterno, lo bajas del trono, Dios de la gloria. Y ayúdanos a nosotros a tener esta medida exacta, Padre, a dar, Señor, lo mejor de nosotros, a obtener esos 7 frutos del Espíritu Santo, a llevar, Señor, con amor y gratitud esos 10 mandamientos y la ley que así tú me has dado, para nosotros poder, Señor, un día tener esa medida exacta y caminar en el camino tuyo a la perfección, como dice el salmista David, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y grande tu misericordia, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos, Señor, habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Dios omnipotente, merecedor de toda gloria y de toda honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, gracias. Dios te bendiga y Dios te guarde. Como dice el pastor Calderón, nos vemos el miércoles por aquí.